Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hoy te voy a hablar de la Atlántida. La Atlántida que vuelve a estar de moda. Dicen que la Atlántida pudo haber estado en Andalucía. Yo siempre digo que esto de la Atlántida es un poco sui generis, porque a día de hoy la Atlántida no deja de ser una referencia escrita que nos da Platón en sus diálogos y que no va más allá. Es decir, no se han encontrado vestigios arqueológicos de la Atlántida. Pueden que se haya encontrado vestigios de otras culturas, pero sería un error ponerle el nombre de la Atlántida a una cultura que, por ejemplo, ya tiene su nombre, como pudiera ser Tartessos. No obstante, no coinciden en fechas, y sí es verdad que buscando la Atlántida en Andalucía nos encontramos que Hinojos pudo haber sido el epicentro de este enigma, de un enigma que ha capturado la atención de investigadores, historiadores, arqueólogos y de todo el mundo, porque hace unos años se obtuvieron unas imágenes de satélite, unas extrañas formaciones circulares en esta región, y desató la especulación casi de todos. Y el debate, por supuesto. ¿Era la Atlántida? ¿No era la Atlántida? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué ocurría? Porque obviamente el sueño de cualquier investigador, de cualquier arqueólogo, de cualquier historiador es encontrar la Atlántida. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero no por mucho que lo soñemos, con mucho lo deseemos, podemos inventarnos una Atlántida, ni mucho menos. Por tanto, con todo esto hay que tener cuidado porque, entre otras cosas, ¿cuántas veces se ha dicho que la Atlántida está en un determinado lugar y finalmente han sido agua de borrajas? Muchísimas veces. Pues por eso mismo, pues la cautela debe de ser el arma de los investigadores. Debe de ser siempre el arma con el que se evalúen estos temas y que se lleve mucho cuidado, porque, entre otras cosas, el traspié puede ser bastante importante. Y como te digo, no por mucho desearlo vamos a encontrarlo, sobre todo porque hay mucho investigador de salón y muy pocos de aquellos que se llevan 8 o 9 años en una cata, en un yacimiento arqueológico, analizando, investigando y presentando pruebas, argumentos que luego se ven respaldadas por la universidad o por patrimonio. Por eso, la aparición de estas formaciones circulares, que son un hecho, hace que cuando los residentes de Hinojo notaron esas formaciones circulares en unos campos cercanos al pueblo, esas formaciones además abarcan desde unos pocos metros hasta varios cientos de metros de diámetro y se caracterizan por la simetría, por la precisión geométrica. Algunas de ellas están claramente definidas, mientras que otras parecen haber sido erosionadas por el paso del tiempo. El doctor Reinert Koene cree que la isla de la Atlántida simplemente se refiere a una región al sur de España que sería la marisma de Hinojos en Huelva y que habría sido destruida por una inundación allá por los años entre 800 y 500 a.C. y que esa muestra de círculos concéntricos que rodean este lugar es análogo a la descripción de la Atlántida perdida. Eso lo publicó en la edición online de la revista Antiquity y que hace nuevamente que muchos hayan sido los que se hayan tomado muy en serio pues estas consideraciones, porque, entre otras cosas, quién sabe si este golpe, como se suele decir, es el definitivo, es el real. Y por eso se prestó atención a esta Atlántida onubense que, dicho sea de paso, está dentro de esos cánones que
advertía Platón más allá de las columnas de Hércules. ¿Por qué no pensar que más allá de esas columnas de Hércules pudieran ser este espacio de las marismas de Hinojos? Pero si seguimos buceando por toda esta historia, nos vamos a encontrar también que la conexión con la Atlántida es ese filósofo griego Platón, que ha generado una gran cantidad de especulaciones con esas y en referencia a esas misteriosas formaciones, porque según la descripción de Platón, la Atlántida era una civilización avanzada que se hundió en el océano en un solo día, en una sola noche, debido a un gran cataclismo. Algunos teóricos han propuesto que esas formaciones circulares de hinojos podrían ser restos de la ciudad antigua. Para evaluar la validez de esas teorías es fundamental examinar la evidencia geológica y arqueológica en la zona de Hinojos. Los expertos en geología han descubierto que las formaciones circulares están compuestas de sedimentos de rocas que son comunes en la región. Además, los estudios arqueológicos han revelado la existencia de asentamientos humanos en este área desde la antigüedad, lo que sugiere que esas formaciones podrían estar relacionadas con estructuras humanas antiguas, como tumbas, monumentos funerarios, pero no ser la Atlántida, sino el fruto de otras culturas, que es más evidente. Los científicos también han propuesto diversas explicaciones sobre las formaciones circulares de hinojos. Una de las teorías más aceptadas es que son el resultado de procesos naturales como la erosión o la sedimentación. La interacción entre el agua subterránea, las capas de sedimento, todo ello podría haber dado lugar a la formación de estas estructuras circulares a lo largo de miles de años. Es curioso porque otros sugieren que podrían ser vestigios de antiguos cultivos o sistemas de riego utilizados por civilizaciones agrícolas prehistóricas y que desconocemos. José Luis Santos, en la revista Terra Antiquae, escribía que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, comenzó a realizar las primeras catas arqueológicas en las marismas de Hinojos en un proyecto español que perseguía poco menos que una quimera: hallar las ruinas de la Atlántida, la mítica ciudad descrita por Platón. Sin embargo, los sueños conforman el camino que sirve de nexo de unión con la realidad más palpable, y más aún cuando existen fundamentos más que suficientes para sostener que las ruinas de lo que fue la añeja ciudad más próspera del Atlántico podrían encontrarse soterradas bajo las marismas del municipio de Hinojos, algo que evidentemente a día de hoy es meramente especulativo. El área de actuación comprende también la zona de Pacil del Mal Tiempo y Cardales, que a lo largo del ángulo sur que se forma en la confluencia del río Guadiamar con la denominada Madre, pues dan ese espacio. Si bien el secreto se mantiene en lo que respecta al punto exacto en el que se han desarrollado esas catas. Esas perforaciones habrán de dilucidar si existe alguna actividad antrópica que pueda certificar la existencia de vestigios de un asentamiento humano sepultado, o si por el contrario la forma que han adquirido las marismas responde a un mero fenómeno morfológico o geomorfológico. A pesar de la especulación sobre la conexión con la Atlántida, hasta el momento no existe evidencia concluyente que respalde estas teorías. Si bien las formaciones circulares en Hinojos son fascinantes y generan intriga, por supuesto, es importante mantener un enfoque basado en la existencia científica y también en el rigor académico. Sin eso no vamos a ningún lado. Para desentrañar los misterios de estas formaciones es crucial llevar a cabo investigaciones exhaustivas con geólogos, arqueólogos, expertos relevantes de otros campos, profesionales al fin y al cabo, que examinen las características geológicas y arqueológicas de la zona para realizar un estudio de datación, análisis químico, llevar a cabo otras excavaciones, posibles artefactos, cerámica, estructuras enterradas. Independientemente de si estas formaciones están relacionadas o no con la Atlántida, su presencia en Hinojos es un recordatorio de la rica historia del patrimonio cultural que existe en la región de Huelva, ya sea que representen antiguas estructuras humanas, fenómenos naturales o una combinación de ambos. Estas formaciones son un testimonio de la interacción entre la humanidad y el entorno a lo largo del tiempo. Y estas extrañas formaciones de Hinojos
pues desató la especulación sobre la mítica Atlántida, allá donde hoy parece que más que la Atlántida, bueno, pues nos encontramos ante otro tipo de formaciones que tienen un carácter más bien correspondiéndose a antiguas y viejas culturas antes que corresponderse precisamente con lo que pudiera ser ese reino perdido que evoca tanto la imaginación de los que nos gusta el misterio, por supuesto, pero que siempre hay que tener la cabeza muy firme para poder de alguna forma aseverar si es real o no, si esa Atlántida se pudo haber encontrado o no en algún punto del mundo, ya no digo ni tan siquiera que estuviera en nuestra Andalucía, sino en cualquier punto del mundo, porque también es verdad que en fechas recientes se ha incluso manifestado que la Atlántida podría estar en el coto de Doña Ana, o un poco más tirando a la provincia de Huelva, en el entorno de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona. Claro, esto genera serias dudas, porque ha sido un grupo de arqueólogos y equipos de submarinistas quienes han encontrado en un punto cercano a la costa, en el Golfo de Cádiz, unas estructuras aparentemente circulares, concéntricas, que parecen murallas artificiales y que podrían ser analogías con las descripciones también de la Atlántida. El descubrimiento fue accidental en el año 2013, cuando José Manuel Ávila y Antonio Fernández, en compañía de otras personas, después de un día de submarinismo, regresaban a la costa y bueno, en el equipo de sonar comenzaron a registrar anomalías curiosas en una zona que les extrañó que hubiera allí eco. Realizaron varias pasadas y como los equipos los tenían vacíos, no pudieron bucear, pero bueno, volvieron en otra ocasión y comenzaron a ver especies de bloques que conformaban lo que podía ser una muralla. José Manuel Ávila, uno de los submarinistas, pues buceando en la zona, cuando le quedaba poco oxígeno, aguantó lo máximo allí abajo, se tropezó con una enorme pared que él, bueno, pese a la visibilidad escasa, le sorprendió que estuviera allí abajo. Por eso contactan con un arqueólogo y director de cine, Michael Donnellan, afincado aquí en Andalucía, en la zona de Cádiz, y una empresa, Prisma, con Alejandro y Sergio Aleu, quienes se encargaron de hacer, mediante batimetría, todo lo que es un escaneo de la zona que les interesaba, y obtuvieron un modelo con una representación de lo que había allí abajo, con ese muro, un muro el más grande de 63 metros de largo por 5 metros de alto, teniendo una anchura de 2,4 metros, y el segundo muro más pequeño de 28 metros de largo por 4,2 metros de alto y 2,3 metros de ancho. Eso hacía que, recreando esa forma, pudiera tener en la reconstrucción unos 450 metros de longitud, formando una especie de semicírculo que, bueno, a ellos les llevó a pensar que en esos muros que han encontrado, 3 muros, y yo digo que naturales o artificiales porque de eso no hay constancia, pues han podido ver también reflejada esa Atlántida. Incluso hay una historiadora y una arqueóloga, Mercedes Caso Bernal, quien comentaba que se ha dado notificación a las administraciones correspondientes y también a los responsables para mantenerlas al tanto y que se pueda proteger este espacio. Ella es muy cauta porque reconocía que no sabía lo que se había hallado y mucho menos se atrevía a ponerle el nombre de la Atlántida, que sería, bueno, casi un acto un tanto imprudente. Un biólogo marino, Luis Silva, explicaba que se ha sorprendido mucho al ver piedras cuadradas triangulares a pocos metros de profundidad y que eso tampoco es muy común. Esto contrasta con la euforia del investigador principal, de Michael Donnellan, que decía que estaban ante un acontecimiento monumental que encaja con lo que escribió Platón de un imperio de hace 11.000 años, y que era una ciudad frente al mar con una capital en una isla artificial, con unos muros concéntricos, 7, y que daba cabida a unas 20.000 personas. Evidentemente
no podemos decir que esto sea de la Atlántida. Simplemente se han encontrado unas formaciones que, como muy bien decía Mercedes de Caso Bernal, igual son naturales, formaciones naturales debido a las corrientes, que no es la primera vez que las forman tanto en esa zona, en Cádiz, porque esto está prácticamente en la frontera entre Cádiz y Huelva, como pudiera estar también en un punto indeterminado de la costa onubense. Todo esto, además, a mí hay veces que me invita a la sospecha y se despierta mi lado más escéptico, porque se va a presentar en un documental llamado Atlántica el 8 de octubre en la South International Series Festival de Cádiz, y bueno, también es una publicidad muy oportuna. Convendrán todos conmigo. Yo quise investigar, quise bucear un poquito mejor en todo lo que es este misterio, y consulté a un amigo, a un buen amigo como es Eugenio Belgrano, un buen submarinista, conocedor de las costas como nadie, y hubo en esas charlas importantes afirmaciones, como por ejemplo algo que yo comparto con él, aquella que nos dice que en toda esta zona hay restos fenicios, que antiguamente el nivel del mar estaba más bajo que en la actualidad, y que por tanto cabe la posibilidad que estas formaciones, bueno, pues pudieran ser formaciones de origen fenicio. El agua estaba, me decía Eugenio Belgrano, como 3 metros más abajo, y es posible que hubiera asentamientos. Igualmente hablé con Juan Carlos Marín, arqueólogo e historiador, y me dijo que no es la primera vez que se encuentra un enlosado, una formación natural con ese tipo de estructura, que hay que ver las corrientes, el empuje del sedimento, sin descartar que pudiera tratarse de un asentamiento costero que estuvo en otro tiempo en la costa y que hoy está cubierto por el agua. Es complejo de saber todo. Pero él me decía que lo cierto, cuando analizamos este tema, es que hablar de la Atlántida, que a día de hoy es un mito, es lo último que hay que hacer antes de, por ejemplo, recurrir a formaciones de otras culturas, formaciones naturales. Y recuerda Juan Carlos Marín que las formaciones circulares de Hinojos, por ejemplo, pues resultaron ser en parte de una cultura y en parte un sistema de cultivos, según se cree, a falta de otras comprobaciones. Hay que ser cautos, no caer ni hacer afirmaciones gratuitas que son difíciles de sostener. Investigar mucho, realizar muchas catas arqueológicas, que eso lleva años. Esto no se puede hacer en 2 días. Y años de catas arqueológicas respaldadas evidentemente por la comunidad educativa correspondiente, y también patrimonio. Y todo ello, bueno, pues por muchas ganas, me decía Juan Carlos Marín, que tengamos de descubrir la Atlántida, si es que existió, no podemos hacer afirmaciones gratuitas sin tener una constatación mínima, que a día de hoy no hay ninguna. Por tanto, es curioso, tampoco se pueden confundir estas formaciones circulares o cuadradas, que las hay, que son muchas, con, por ejemplo, los corralitos de pesca que podemos encontrar en nuestro litoral, tanto en Huelva en algunos casos como en Cádiz, porque esos corralitos de Huelva, como se los tildó que eran parte de una civilización perdida en el océano Atlántico, cuando aquí en Andalucía veíamos ese reportaje, sonreíamos pícaramente, porque decíamos, ¿dónde va? Si esos no son vestigios arqueológicos, esos son los corralitos de pesca de toda la vida de Dios. Y eso lo que hace es que una atribución errónea de restos que se califiquen como de la Atlántida o Atlantes, pues tienen varias consecuencias negativas en el campo de la arqueología y la comprensión histórica. En primer lugar, distorsiona la interpretación de los sitios arqueológicos y el contexto cultural, ya que se etiqueta erróneamente restos fenicios como atlantes, es decir, estamos mezclando realidad con leyenda, y se desvía la atención al verdadero significado, y se crea, dicho sea de paso, una narrativa ficticia basada en lo que hasta el momento es eso, un mito, la Atlántida. Y créeme que a mí me encantaría que la Atlántida fuera realidad. A mí me encantaría que se encontrara la Atlántida. Algunos han leído en mis últimos textos y en mis últimos artículos pues como un ataque a todo lo que es en la investigación de la Atlántida. Para nada, porque
realmente lo que nos vamos a encontrar con esas apreciaciones que yo muchas veces hago es ni más ni menos que tratar de dar luz a lo que es este tipo de temas. No se puede hacer afirmaciones gratuitas y no se puede mezclar o confundir, por muchas ganas que se tenga de encontrar esa Atlántida, por muchas ganas que se tenga, pero lo que no podemos hacer es confundir. Por eso, desde un punto de vista sanamente escéptico, he estado escribiendo estos días sobre todo esto, y esa atribución errónea de restos fenicios como Atlante puede tener otras implicaciones insospechadas, como la identificación de un sitio como la Atlántida puede generar, por ejemplo, un interés turístico, promover inversiones, realizar turismos a esos sitios y hacer, un auténtico expolio o destruir ese yacimiento. Por tanto, es fundamental que se tenga un alto estándar de rigor científico y también de investigación arqueológica para poder aseverar lo que se dice. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad, en un mundo con prisas, en el que parece que hay mucha prisa por llegar a conquistar ese reto, y muchas veces no nos acordamos que estamos distorsionando o están distorsionando esa realidad arqueológica. Que hay una cultura tartésica en nuestra zona, por supuesto, muy importante, pero que no coincide porque Tartesos es aproximadamente del primer milenio antes de Cristo, de entre el 1100 y el 800 antes de Cristo, y la Atlántida nos estamos yendo al 11.000 antes de Cristo. Es decir, puede haber asentamientos tartésicos, pretartésicos incluso, pero nunca se van a esa fecha porque cronológicamente, eso lo hablábamos con una arqueóloga y una historiadora tan importante como Esther Núñez, que llevó el yacimiento de Valencina de la Concepción como comisaria a la provincia de Sevilla, y ella nos decía que no coincidían lo que Platón y la fecha a la que se remontan sus escritos, porque hay que tener en cuenta que son de un estudio previo de Solón, que a su vez lo copia de los sacerdotes del templo de Sais, que a su vez lo copiaron de otra fuente, y lo que el propio Solón cuenta que copia Platón. Por tanto, se distorsiona completamente esa apreciación e interpretación de los sitios arqueológicos y se socava la credibilidad de la disciplina con implicaciones que son negativas. Y para evitar todos esos problemas es muy importante que esos estándares de calidad se tengan. Es importante recordar que la Atlántida a día de hoy no deja de ser eso, un mito, que son muchos los que lo buscan, que a mí me encantaría que un día lo pudiéramos encontrar, que lo pudiéramos hallar, que todos pudiéramos decir a boca llena aquello de hemos descubierto la Atlántida en Andalucía, pero a día de hoy pues tan solo son esas descripciones que Platón deja en sus diálogos y que por desgracia pues poco o nada tenemos de ella. Y digo poco o nada porque muchos pueden leer en mi poco que hay algo, simplemente el vestigio escrito que deja el filósofo griego, no hay nada más allá. Hablando con el propio Eugenio Belgrano, llegábamos a una conclusión los dos y también bastante acertada, y es que si tenemos que señalar algún sitio donde pudo haber estado precisamente esa Atlántida, casi que nos inclinábamos ambos a mirar a Santorini, una isla que está en el Mediterráneo, que tenía un volcán, el Tera, que reventó literalmente y arrasó la isla tanto que la destrozó. Hoy solo queda parte del cono, casi sumergida, mucho estrato de aquella explosión que coincide con fecha, precisamente con todo lo que estamos hablando, con la Atlántida, y que ¿por qué no pensar que en lugar de mirar del Mediterráneo al Atlántico se pudiera mirar del Atlántico al Mediterráneo? ¿Por qué no? Es otra posible hipótesis que ha derivado en que podamos tener otras perspectivas y podamos también tener otras miras en cuanto a ese sueño imposible casi, que es la Atlántida en Andalucía. Un sueño que tal vez algún día podamos descubrir, sea en España
sea en Andalucía o en otro punto del mundo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Las raíces de la civilización más antigua de Occidente se remontan desde 1000 a 500 años antes de Cristo. Según estas ubicaciones, nos la podremos encontrar en un punto al sudoeste de la península ibérica, entre dos continentes y dos mares, que hizo de Tartesos una civilización rica en plata y en cobre, que dominó la ruta del estaño para obtener el bronce y admiró a los comerciantes griegos. En aquel momento, cuando los griegos comenzaban a recitar sobre ellos, nacía ya el mito de Tartesos. Y con ese aura misterioso en torno a Tartesos, siguió entonces el devenir del futuro. Desde arqueólogos a historiadores y viajeros, fueron muchos los que se embarcaron en la búsqueda de los restos de aquella civilización que luego pareció caer en una espiral de enigmas. Hoy sabemos que la huella de Tartesos está enterrada bajo el paso del tiempo en muchos rincones de nuestra geografía. Fue en el siglo XX cuando comenzó el trabajo arqueológico para descifrar sus misterios. El inglés George Bonsor empezó buscando evidencias tartésicas y acabó enamorado de Andalucía, mientras que el camino intrincado de buscar la verdad sobre Tartesos llevó al arqueólogo alemán Adolf Schulten a ser tomado por loco, obsesionado por buscar restos tartésicos en el coto de Doña Ana. Sin embargo, fueron abriendo camino, y los descubrimientos arqueológicos que se dieron en aquel momento trajeron consigo una mayor concienciación sobre el riesgo de perder ese patrimonio. Por ello, en el año 1974, el Ministerio de Educación y Ciencia declaró de utilidad pública una serie de yacimientos considerados como representativos de la cultura tartésica. George Bonsor, o Jorge Bonsor, fue el descubridor de la cultura de Tartesos, pionero de la arqueología tartésica, adelantándose incluso al propio Schulten, según explica el propio Manuel Pimentel. Bonsor, en sus trabajos en la necrópolis de Carmona, fue la figura clave para el desarrollo de la arqueología moderna. Compartió con Schulten la búsqueda de Tartesos en los años 20 en el coto de Doña Ana, aunque finalmente terminaron distanciándose. Y de estos lugares podemos encontrar muchos puntos en Andalucía. Otra cosa es en Extremadura, como por ejemplo Canchorroano, pero hablamos de Andalucía, lugares donde pudo haber estado, lugares donde hay vestigios de Tartesos. Así pues, descubrir la necrópolis de la Joya en Huelva, situada en el Cabezo de la Joya, supuso un avance muy significativo en el conocimiento sobre la cultura tartésica, tanto en la cultura tartésica como en la arqueología onubense. Una ciudad privilegiada en materia arqueológica, que además el hallazgo de esta necrópolis a finales de los años 60 y principios de los 70 significó un aldabonazo en el conocimiento de la cultura tartésica en el occidente peninsular, hasta el extremo de que, sin menoscabar el tesoro del Carambolo, que se encuentra en el año 59, el lugar emblemático marca de una manera definitiva la arqueología tartésica en su verdadera dimensión, y es precisamente el yacimiento de la necrópolis de la Joya. Este tiene un valor a nivel de descubrimiento muy particular. Pero también el Cabezo Juré, en Huelva, donde el cobre fue uno de los protagonistas que dio forma al asentamiento tartésico de Cabezo Juré, un yacimiento arqueológico en Alosno, Huelva. El catedrático de Prehistoria de la Universidad de Huelva, Francisco Nocete, afirma que
Hace 5.000 años se dio allí la primera actividad de producción especializada industrial de cobre en la península ibérica. El investigador Moisés Rodríguez Bayona, doctor en prehistoria y arqueología y miembro del grupo de investigación cuyo trabajo fue publicado en la prestigiosa revista de arqueología de Oxford, afirma que Cabezo Juré es uno de los asentamientos metalúrgicos más antiguos de la península ibérica y junto con el de Valencina de la Concepción en Sevilla, presentó uno de los contextos de producción metalúrgico de toda la prehistoria europea. Este yacimiento marcó un antes y un después en la historia tartésica, ya que rompió con la tradicional interpretación que aseguraba que en la península la actividad metalúrgica o no existía o la importaran otros pueblos, o era poco significativa en esas fechas. Eso afirma Bayona. 2000 años antes de que los fenicios estaban aquí, en Cabezo Juré, ya se explotaban los recursos mineros y se desarrollaban una gran actividad metalúrgica. Otro punto importante es el Cerro de San Juan. Ubicado en el núcleo urbano de Coria del Río, en Sevilla, se describe con características similares al carambolo. El hallazgo de un altar fenicio en esta localidad marcó el Cerro de San Juan como otro de los lugares de gran importancia para el estudio de la cultura tartésica. El profesor de historia de la Hispalense, José Luis Escacena, explica en sus trabajos, como por ejemplo la obra Fenicios a las puertas de Tartesos, que su importancia proviene de que por primera vez se localizó un santuario fenicio en una ciudad en la zona del Bajo Guadalquivir. El terreno ya estaba protegido por la declaración de monumento histórico-artístico, con carácter local, de la ermita de Veracruz y la zona arqueológica que la rodea, a pesar de que este lugar ya había recibido cierta atención desde el siglo XVII. No fue hasta la aparición de objetos pre- y protohistóricos cuando se despertó un verdadero interés por sus secretos arqueológicos. A mediados de la década de 1990, el yacimiento fue objeto de una serie de intervenciones en el marco del proyecto Estuario. Declara el informe que explica que tuvo un enorme interés para el estudio de la presencia fenicia en el interior del Valle del Guadalquivir. A ella corresponde una serie de estructuras interpretadas como un barrio de comerciantes orientales instalados junto a la comunidad local preexistente en un santuario dedicado al culto a Baal, que estuvo en servicio al menos en los siglos VII y VI a.C. Otro punto importante, el carambolo en Sevilla. Allí se descubre un collar, dos brazaletes, dos adornos pectorales y 16 placas. En total, 21 piezas de oro de 24 quilates y cerámica de un incalculable valor arqueológico cuyo yacimiento, sin embargo, quedó abandonado bajo una gran capa de hormigón durante años, tal y como se denunció a través de los medios de comunicación. El carambolo fue, por tanto, el lugar donde se halló el tesoro del mismo nombre, un hito en la arqueología española hallado en este cerro que cae sobre el valle del Guadalquivir, antiguamente una ensenada que se secó. El descubrimiento ocurrió durante las obras de un campo de tiro en el municipio de Camas en el año 1958-59, cuando las excavaciones llevadas a cabo por Juan de Mata Carriazo y Arroquia adquirieron tal importancia que están consideradas como el origen de la arqueología artésica moderna. Así lo afirman los investigadores Francisco José García Fernández y Blanca del Espino Hidalgo en un trabajo que fue publicado con notable éxito. Cuando Carriazo ve el tesoro por primera vez, intenta encuadrarlo culturalmente al ver que aquello no es ni romano ni inmediatamente prerromano. Después ve que tampoco pertenece a la edad del cobre, por lo que interpreta que debía ser de un tiempo intermedio. Así lo explica Álvaro Fernández Flores, arqueólogo y director de las campañas arqueológicas que se realizaron en el yacimiento del Carambolo entre los años 2002 y 2005. Cuando llegamos a las instalaciones se iban a tirar y se iba a hacer un complejo hotelero, explicaba.
La primera labor fue excavar todo aquello que Carriazo no había podido excavar por seguridad. La gran sorpresa es que bajo el edificio fuera la zona mejor conservada. Otro punto importante, el Cerro Salomón, un asentamiento en Huelva que constituye la mejor prueba para la localización de Tartesos en Huelva. Puesto que los fenicios o coloniales buscaban minerales, lo cierto es que los orígenes más remotos de Huelva se encuentran vinculados a tartesos, indígenas del suroeste peninsular que asimilaron elementos de culturas como la fenicia y la griega, quienes fundaron la ciudad de Onuba en el siglo X a.C. Por su parte, el profesor de arqueología de la Universidad de Sevilla, Eduardo Ferrer Alberda, asegura que de todas las atribuciones geográficas en torno a Tartesos, la que ha tenido mayor fortuna ha sido la de Huelva, en parte por la lectura deficiente y acrítica de los textos, pero sobre todo por el contexto en el que vive la Huelva de principios del siglo XX, determinado por las concesiones mineras de los ingleses en Río Tinto y el hallazgo del depósito de la Ría de Huelva, entre otras circunstancias que situaron a la ciudad como el emporio de metales. Igualmente, tenemos que irnos a Carmona, que jugó un papel fundamental a lo largo del periodo debido a su ubicación, ya que controlaba las principales rutas del Bajo Guadalquivir. Sus características orográficas dotaron además a esta región de buenas defensas naturales, por lo que su riqueza de recursos vino derivada de la situación geográfica y, a la par, de aquello que obtenía gracias a las rutas comerciales. Hasta la fecha, los restos documentados durante las excavaciones en Carmona son escasos y conocimiento de los tartesos en este lugar ha sido fundamentalmente a partir de los restos de utensilios, sobre todo cerámicos, con lo que los investigadores han reconstruido parte de la vida de Tartesos. La documentación arqueológica obtenida en lugares como Carmona parece indicar que desde mediados del siglo XVIII a.C. se había desarrollado en este poblado tartésico un núcleo de población que vivía de forma estable en el actual barrio de San Blas. Otro punto importante son los que vamos a citar en Cádiz, que son las ruinas y necrópolis de Carissa, uno de los yacimientos arqueológicos con mayor importancia para el descubrimiento de la cultura tartésica. La necrópolis de Espera, o Carissa Aurelia, que es de un gran valor para el estudio de este reino y que fue declarada bien de interés cultural como zona arqueológica. Enclavado en las sierras de Romaza y Calvario, con una extensión de 1,38 millones de metros cuadrados, este yacimiento escondía una ciudad en perfecto desarrollo, rodeada de un cinturón que formaba la necrópolis, algunos restos de su muralla y materiales de construcción que aún se conservan. El conjunto de gran valor para el estudio del reino de Tartesos y los modelos romanos de poblamiento ofrece restos arqueológicos que van desde el Neolítico final a la Alta Edad Media, y así lo afirma la Junta de Andalucía en un comunicado que le otorga la etiqueta de bien de interés cultural. No obstante, el mayor interés se centra en la época romana, cuando Carissa Aurelia se convierte en la ciudad de Ius Lati, una especie de semiciudadanía consistente en el disfrute parcial del derecho romano. Sus restos corresponden a una ciudad en perfecto desarrollo urbanístico rodeada de un cinturón de necrópolis a través de las cuales se puede estudiar la introducción y generalización de los distintos ritos funerarios. Aún se conservan los trazos de su muralla y una vía romana flanqueada por los vestigios de los que fueron las puertas de la urbe, así como fragmentos de muros y materiales de construcción dispersos que también se hallan en él. El noroeste sobresalen también 5 estructuras en forma de silos construidas en el Neolítico final. Nos vamos a Badajoz y allí nos vamos a encontrar con la mata de Campanario, coloquialmente conocido como Montones de Tierra. El yacimiento arqueológico de la mata ha adquirido también un singular protagonismo en el estudio de la cultura tartésica durante los últimos años. A la hora de calificarlo se opta por lo menos comprometido, que es el concepto de protohistórico, tal y como hiciera ya Maluquer con Canchorroano.
La vinculación de estos sitios y del episodio histórico y cultural entre ellos y sus contextos conocidos representan las denominaciones de la cultura tartésica y turdetana, que también puede llevar a resultar problemática. La Mata fue un yacimiento ocupado por los tartésicos, por una familia aristocrática con influencia griega y fenicia, que más tarde se extendió por la parte sudoeste de la península hace 2500 años aproximadamente. Las exploraciones arqueológicas de 1930 de la Mata pusieron de manifiesto que se trata de uno de los lugares más representativos de la protohistoria extremeña, donde destaca especialmente la conservación de sus muros de tapial con los que forman los habitáculos. Igualmente el yacimiento del Cerro Macareno, en Sevilla, que es un auténtico y extenso tel, es decir, un cerro artificial creado por la acumulación de restos de distintas culturas que han vivido unas tras otras en el mismo punto. Además, los tel tienen unos 10 metros de altura sobre el terreno, según explica José María Gómez. Este yacimiento fue descubierto en 1971 por unos aficionados que comunicaron el hallazgo al Departamento de Arqueología de la Universidad de Sevilla. Al borde de la destrucción parcial por la extracción de grava por parte de una empresa privada, se declaró bien de utilidad pública en el año 1973. Igual que Tejada la Vieja en Huelva, un yacimiento arqueológico prerromano datado del siglo VIII a.C., en plena colonización fenicia hacia el interior del sudoeste peninsular y que está ubicado en Escasena del Campo, en la provincia de Huelva. Fue contemporáneo al asentamiento del Carambolo y su aparición como asentamiento se explica por la cercanía de las explotaciones mineras de Alnalcoya y Río Tinto. Durante el declive, florecieron otras ciudades tartésicas en la Vega del Guadiana como el Turuñuelo de Guareña o Canchorroano en Extremadura. En Mesas de Asta, Cádiz, también tenemos unos restos datados en el 1200 a.C., una localización que ha sido ocupada por diferentes culturas como los fenicios, turdetanos, romanos e islámicos, aunque su época de mayor esplendor fue durante la ocupación tartésica. Los investigadores del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Eugenio Vegas Jeán y Francisco Antonio García Romero, defienden la existencia del yacimiento de Asta por no ser una simple cuestión local, sino porque encierra el conocimiento de una cultura que es la génesis de la civilización andaluza y española. Solo esto sería suficiente para aseverar que está por encima de muchísimos otros yacimientos de nuestro país. Defensores del binomio Asta Regia Tartesos afirman que seguimos sin una ubicación clara para aquella mítica capital del primer reino peninsular. La directora del Museo Arqueológico, Rosalía González, ya señaló que no debemos mostrarnos obsesivos con el hallazgo de la ciudad. Las excavaciones darán el sentido a lo que se busca, y no hay duda que Mesas de Asta es un yacimiento de primer orden. También en Puebla del Río, en Sevilla, hay un importante punto de la Europa protohistórica, testimonio impresionante de la antigua cultura y agricultura cerealista del Occidente, en gran parte ya destruido. Hemos de tener en cuenta que se corresponde en realidad al yacimiento conocido como Estacada de Alfaro, excavado por Carriazo en 1965 e inmediatamente arrasado para urbanizarlo. De modo que se intentó proteger en el año 1974 y que era la parte que quedaba indemne, perteneciente en este caso a una finca denominada Cortinal de Peralta. Casi una década después, y tan solo parcialmente, los resultados de los trabajos arqueológicos se publicaron. Carriazo llegó a identificar un fondo de cabaña con un alzado de ladrillos de adobe y casi 200 hilos, aunque en su opinión podrían alcanzar los 500, gracias a los materiales hallados en su interior, como huesos, cerámica de la industria lítica, que también se catalogó en la Edad del Cobre, interpretándose, según Carriazo, como un centro comercial para la explotación y exportación por el río del grano cosechado sobrante en toda la región, y que desde luego era notable e importante. En Osuna, en Sevilla, también se cuenta con una larga tradición arqueológica que arranca en el siglo XVI y se intensifica en el siglo XIX. Allí se localizaron evidencias de un asentamiento protohistórico
con murallas de la antigua ciudad, construcciones públicas, entre ellas un teatro romano, termas, piscinas y una rica necrópolis ibérica romana que también proceden de diferentes y famosos relieves que están en el Museo Arqueológico Nacional. Aunque este yacimiento fue declarado bien de interés cultural en el 2000 con la categoría de zona arqueológica, la protección del yacimiento de Osuna es anterior, ya que en el año 1967 se produce la declaración de la ciudad de Osuna como conjunto histórico-artístico. Y también nos vamos a encontrar con otros puntos muy importantes, como por ejemplo el Cerro de las Cabezas en Córdoba, donde nos vamos a encontrar que este yacimiento, situado en un pequeño cerro al pie del Aljarafe, a orillas del río Guadiamar, albergaba abundante cerámica de tipo único junto a otra anterior indígena que termina con un gran nivel romano, época a la que pertenece un probable muelle. Este solía asociarse a la principal función que se ha atribuido a este yacimiento de época protohistórica, servir de salida al mar de los minerales del vecino coto de Aznalcóllar a través del río y del Lacus Ligustinus, es decir, del lago Ligustino. También nos vamos a encontrar que se pone de relieve que en la ocupación aparentemente continuada que arrancaba a inicios del siglo y de la Edad del Hierro, se extendía durante el periodo romano. También el Cortijo de Évora en Cádiz, situado en Sanlúcar de Barrameda, y que se trata del lugar de un conocido tesoro descubierto durante la roturación de unas tierras hasta entonces no cultivadas. Aquí, que ya había sido explorado por Adolf Schurten y George Bonsor, no fue hasta la aparición del tesoro cuando se inició un estudio científico. Fueron restos exhumados, algunos muy singulares, que han permitido declarar su inicio en la época orientalizante, es decir, en la época de influencia fenicia. Tendría su momento de expansión en época turdetana y se mantendría durante la Antigüedad y la Edad Media, donde se conservan también objetos significativos que hacen entroncar con los orígenes del actual cortijo. El castillo de Lora del Río, al suroeste del centro histórico, también tiene secretos artésicos, donde se indica que hay un decreto que lo protegió, que tan solo quedan algunos lienzos de pie y son muros que están bien cimentados sobre un tel, ya que han podido constatarse niveles arqueológicos desde el periodo del Bronce final, cerámicas tartésicas, fenicias, púnicas, íberas y romanas del siglo I a.C. al IV de nuestra era, y también restos visigodos y altomedievales con unos extraordinarios tipos de origen califal. Y el último hallazgo de la huella tartésica en nuestra geografía fue confirmado por la Universidad de Huelva y que comunicó el importante hallazgo de 3 o 4 metros de profundidad de unas estructuras correspondientes a una zona portuaria de la Huelva tartésica. Ese hallazgo se ha dado en la céntrica parcela del antiguo edificio de Hacienda de la Gran Vía de Huelva. El puerto, motor económico de la ciudad, hizo que ésta fuera una zona de intercambio con fenicios y griegos. Los pueblos clásicos del Mediterráneo han dado vida a las rutas marítimas onubenses, una de las principales áreas mineras del mundo conocido entonces. Casi 1.700 personas que estaban y se daban cita en este lugar para esos intercambios y que hacían que fueran realmente importantes. Este es el excepcional patrimonio histórico que tiene todo el sudoeste peninsular, desde la zona extremeña, Portugal, hasta la zona de Andalucía occidental, Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz, y que supone todo un conocimiento en lo que es Tartesos, la mítica civilización, la mítica cultura que dejó de ser leyenda con los primeros restos encontrados y que hoy se afanan todos en poder encontrar la mítica capital. Esa mítica capital que nos haga saber cuál fue el centro de poder político y económico de una cultura llamada Tesos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños.
Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.